Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 15. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bien, hermanos, que Dios nos guarde, nos ayude y que el Señor, nos dé la gracia para poder hablar unos minutitos de su palabra y que el Espíritu Santo, Dios, esta divinidad hermosa y maravillosa que compone a Dios, sea en cada uno de nosotros. Nos encontramos, hermanos, con estos versículos que en la lectura normalmente nosotros nos ha tocado la oportunidad de poder leerlos en más de alguna ocasión, cuando usted ha leído, ha repasado los evangelios. Y también el versículo 14 ha sido como un versículo de anuncio al aire libre, comúnmente cuando lo hacíamos en el punto de predicación, anunciando al mundo que Jesucristo era el Salvador y nuestro Redentor. Ahora, siempre teníamos esa pregunta en nosotros: ¿por qué Dios en aquella ocasión, remontándonos a la época, digamos, cuando sucedió este acontecimiento, por qué Dios tuvo que levantar una serpiente como imagen de serpiente y no otro animalito como el cordero u otro animalito más noble, sino que tuvo que ser serpiente o la culebra, como le podemos llamar? Pues bien, en la historia del relato bíblico, en el libro de Números, relata que en un pasar del desierto del pueblo, en las vueltas que tuvieron que dar por su desobediencia, este pueblo que tuvo la bendición, podemos llamarlo así, o la grandeza de poder observar y ver prodigios y milagros de parte de Dios, el creador de Yahweh, manifestándose en este pueblo que era guiado por una promesa que Dios le había dado mucho antes a Abraham y que ahora se estaba consolidando por Moisés como libertador, haberlos retirado, haberlos sacado con mano poderosa de parte de Dios desde Egipto. Pero en el transcurrir, en el caminar, como ser humano, el hombre siempre decae, porque el hombre tiende siempre al mal. No es un hombre que tiende constantemente al bien. Somos realmente duros de servir, como dice la palabra del Señor. Entonces, reclamaron a Dios contra Moisés y también contra Yahweh al decir que ya estaban cansados del pan que comían, que era el maná, que era algo que realmente prácticamente divino, que llovía, ¿no es cierto? Y amanecía, en el amanecer aparecía el maná del desierto con el cual ellos los tomaban y hacían su pancito. Entonces, también sufrían de sed y eso los martirizaba. ¿Por qué tenemos que sufrir en este caminar? ¿Por qué las promesas los sacaste? O sea, pasamos hambre o hambre a media y también sufrimos sed. Entonces, ver en vez de sentir una gratitud por haber sido liberados, nótese, liberados, donde vivían en un yugo de esclavitud, de sometimiento, simplemente después de ser liberados en el transcurrir, venía sobre ellos este reclamo, no tan solo contra el hombre Moisés, que lo tenían presente, sino que ante el Creador, el cual le había manifestado todas las plagas en Egipto, que la habían visto, habían sido testigos de aquello, como también, por ejemplo, cuando pasó el ángel de la muerte y no entró a las casas de ellos porque habían manchado el vano de las puertas con la sangre de los corderos. Cuando lamentablemente pasó la muerte de los primogénitos. Entonces, estos, y ¿para qué hablamos cuando Dios los hizo pasar por el Mar Rojo y vieron cómo Dios los liberó del ejército de Faraón? Vieron la nube en la noche, en la columna de fuego, y en la nube, y en el día la nube que le daba sombra. O sea, por todos los medios, por todos ámbitos, Dios
era con ellos. Sin embargo, igual hablaron. Sin embargo, igual en su pensamiento retrocedieron y Dios les mandó estas serpientes, dice la palabra, ardientes. Entonces, Moisés tuvo que llamar a Dios nuevamente y Dios le dice, levántate una serpiente de bronce ardiente. Serpiente. Entonces, la historia está relatada secularmente en el libro de Números, ese párrafo bíblico, y también lo relata el evangelista acá en este capítulo 3, que Dios, en aquel entonces, Dios dio la orden a Moisés, levanta la serpiente, y acá, como leemos en el versículo 14, y Moisés levantó la serpiente en el desierto. En el Antiguo Testamento, Dios manda a Moisés a levantarla, y acá hace relato que Moisés la levantó. Gloria a Dios para siempre. Entonces, quiero llevarlo, hermanos, a que meditemos y nos concentremos en lo siguiente. ¿Por qué la serpiente? Voy a tomarme un minutito, un segundito, hermanos, para leerle un versículo que está en el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Gloria a Dios para siempre. Entonces podemos ver dos cosas. Que la palabra, cuando habla de la serpiente, símbolo, y Job también habla, en el libro de Job también está escrito aquello, la serpiente es símbolo del adversario. Y aquí lo dice claramente en el Apocalipsis, es el diablo y Satanás. Vamos al Génesis en su origen. Vamos al Génesis en su origen. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué tuvo que ser la serpiente? En el Génesis, cuando Dios nos tiene a todos nosotros, estábamos en el huerto, vino la serpiente, ¿no es cierto?, que dentro del reino animal es la más sabia, es la más astuta. Entonces, la palabra relata que el símbolo de la serpiente es Satanás, el diablo, pero también es sabiduría. Y ahí se confirma lo que está escrito en él, en los profetas mayores, en el libro de Ezequiel, que él fue creado en toda sabiduría, en todo conocimiento, en todo desarrollo. Su esencia, la de Satanás, era ser sabio, conocedor de todas las cosas, sabedor. Era sumamente un titán dentro de la creación de Dios, en sabiduría y en conocimiento. Su belleza, como relata la Biblia, no era la belleza a los ojos carnales, si la persona tiene ojos de colores, si es rubia, si es trigueña, morena, o una buena moza mujer, o un buen varón parecido. No, era la hermosura del conocimiento y de la sabiduría. Y ese titán estaba ahí levantado, y hay una parte que relata la palabra, y en el huerto estaba. Y al estar en el huerto, se le presentó a Adán y Eva, símbolo de la primera iglesia, porque es la madre de los vivientes, y le habló, ¿no es cierto? Y sabemos la historia, que los engañó, dijo verdad, pero también dijo mentira, y los engañó y cayeron en la desobediencia, cayeron de la gracia de Dios. Por lo tanto, un ser divino, como era el adversario, símbolo, para que la palabra lo relata como la serpiente, y el Apocalipsis lo vuelve a repetir y lo confirma, que es el diablo y Satanás, convenció y engañó a muchos, y entre esos nosotros. ¿Eso qué ocasionó? El destierro de nuestra vida. No esta vida carnal ni material, sino la eterna. ¿Qué ocasionó? La muerte eterna. Porque el hombre está para vivir, continuar, pero al final de nuestros días nos espera el final, el juicio. Y eso es una verdad absoluta. Nos espera el juicio. Ahora, el juicio lo teníamos en contra, porque el juicio nos iba a declarar culpable. No teníamos opción alguna, porque habíamos transgredido una ley de Dios. Y Dios, al ser justo, no transgrede su palabra, menos su ley. No la puede transgredir, porque hay una nube de testigos que ve la rectitud de Dios, que no varía, porque Dios es el mismo de ayer,
de hoy y para siempre. Gloria a Dios para siempre. Bien, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál fue el relato de la planificación? Si leemos los 5 libros del Pentateuco y vemos el relato de la vida del pueblo por el salir de la esclavitud, el recorrer el desierto hasta entrar a la tierra prometida, 3 cosas. Si la resumimos espiritualmente, es un simbolismo, es una analogía. Dios, estábamos perdidos en esclavitud porque nuestro pecado nos condenaba, porque la paga del pecado es muerte y es condenación. Por lo tanto, pasamos a ser esclavos del adversario. Estamos bajo su yugo. No teníamos luz, no teníamos agua viva, no teníamos ningún maná, estábamos bajo su dominio. Y nuestro fin era la muerte y la muerte eterna. Vino el Señor en su planificación, Dios concretó un plan perfecto, el que hizo venir a rescatarnos, levantó un libertador, en la Biblia lo relata Moisés, pero espiritualmente para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él vino y Él dice, yo es el Redentor, el que nos vino a dar vida a lo que tenía vida, pero que había muerto, pero por Él le vuelve a dar la vida. Nosotros teníamos vida, al transgredir morimos. Hablo de la vida eterna, no esta vida carnal, y por Jesucristo recobramos la vida eterna. Y Él nos hace ahora, nos libertó, porque quien el Señor libertare será verdaderamente libre. Y Pablo en sus cartas paulinas habla de la libertad que Cristo nos dio. Y hoy nosotros tenemos la libertad, no en la carne, sino en el espíritu, para decir, Abba, Padre. O sea, Padre querido, hoy me escuchas, hoy me atiendes, hoy tu oído ha vuelto a escucharme y tus ojos me miran solamente por el amor de Cristo, resumido en la palabra gracia, una dádiva inmerecida, pero Dios nos la da. Por lo tanto, nos libertó como Moisés sacó al pueblo de Egipto. Jesucristo nos sacó de la cárcel de oscuridad y de muerte. La luz de Jesucristo resplandeció en nosotros. Entonces las tinieblas no prevalecen ante la luz del Señor. No pueden prevalecer. Y Él nos dio la luz y al darnos la luz nos dijo, vosotros sois la luz del mundo ahora. ¿Por qué? Porque Él nos vino a dar nuevamente el Espíritu, el cual se nos fue retirado el aliento de vida en el principio, y Él dijo, vino a buscar lo que se había perdido. Y aquí estamos, con la ayuda del Señor. Y hoy estamos recorriendo el desierto. Parte 2. Recorrimos el desierto. Estamos en el desierto. Estáis en el mundo, dijo el Señor, pero no sois del mundo. Diversas pruebas tenemos que vivir, dice el apóstol Pedro, y tribulaciones, dice el apóstol Pablo, pero estamos recorriendo este desierto por el cual el Señor nos guía, porque Él dice, toma tu cruz y sígueme. No es fácil, no es sencillo, pero con la ayuda del Señor todo lo podemos llevar. Y el Señor nos guía. Ahora, Él nos guía, Él es la nube que nos cubre de día y es la columna que nos alumbra de noche. Él va delante de nosotros. Él es el guía encarnado en Moisés como líder, pero era el Señor porque Él era el ángel de Yahweh. Bendito sea el nombre del Señor. Y transcurrimos este camino en el desierto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, que es Canaán, que le había sido prometida a Abraham. Es promesa, esto por promesa y por fe. Y el Señor nos guía, en el relato bíblico, llevaba a Moisés el pueblo hacia Canaán. Hoy el Señor nos lleva hacia la Jerusalén espiritual o la Canaán espiritual o la creación que Dios tiene y que no tiene límite y no tiene un cuadro que lo limite porque es eterno. Como dice la palabra, es de eternidad a eternidad. Y lo que nos vino a regalar el Señor, no nos vino a regalar algo material que va a convertirse en polvo aquí. No nos vino a regalar sabiduría humana que la tenemos que vivir o sobrellevar en esta tierra, sino nos vino a dar eternidad. Nos vino a dar eternidad, la que realmente va a empezar a vivir en nosotros a partir de que creemos en Cristo y la que vamos a llevar allá, la que vamos a tener con el Señor, porque allá nos quiere hacer volver.
a nuestro verdadero hogar. No es este, es allá donde el Señor nos tuvo en su seno, dice la palabra. En su seno. Gloria a Dios para siempre. Estamos entonces transcurriendo el desierto hacia la promesa prometida. Pero aparece el relato bíblico de las serpientes ardientes, que está en el libro de Números. Y aquí hemos leído 3 versículos y que relata el versículo 13, nadie subió al cielo, nadie, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que a su vez dice, está en el cielo. Nótese, descendió, pero está. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. Y volvemos a la pregunta original. ¿Por qué serpiente? Serpiente, ¿por qué tuvo que ser serpiente? No fue un corderito. ¿Por qué no fue otro animalito? Hubo otro símbolo, una lámpara, cualquier otra cosa. Pero ¿por qué la serpiente, que era un animal que de acuerdo a la ley de Moisés es un animal inmundo? Es que está ajeno del canon para el pueblo. Porque a ella, y aquí va, va el desarrollo, a la serpiente en el principio o en el Edén o en el jardín se le maldijo. Sobre tu polvo te arrastrarás y polvo comerás. ¿Y qué come hoy día Satanás? Porque hemos leído que en el Apocalipsis la gran serpiente o la serpiente antigua se le llama diablo Satanás. Entonces, ¿qué come Satanás hoy en día? ¿De qué se alimenta Satanás? La maldijo Dios, Yahweh, creador del cielo, la tierra, del mar y la fuente de las aguas. La maldijo, lo maldijo a él. Sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Satanás está autorizado exclusivamente solamente para comer el polvo, la carne. Él tiene dominio sobre la carne. Por eso cuando está el relato del libro de Job, Dios, él va y le pide a Job. Pero Dios, dentro de todas las pruebas que tiene, le dice, no toques tu alma. Y tocó la carne. Y le vino la enfermedad y la sarna, y la historia la conocemos. Por lo tanto, la maldijo. Pero hay un detalle, hermanos, que es bien sensible y que está ahí intrínsecamente. Cuando él engañó a Adán y Eva, no olvidemos que Dios a ellos le había dado muchas dones y regalos espirituales a esa generación. El conocimiento y sobre todo le dio el aliento de vida de Dios. Personalmente le dio lo de él al soplar en ellos. Y eso es lo más grandioso y maravilloso que el hombre perdió, pero a su vez perdió ante Dios. Pero todo lo demás que tenía, que es incalculable, traspasó todo eso al reino de Satanás. Por eso Satanás, cuando va en la tentación, en el desierto, y le ofrece al Señor y lo tienta, si tú me adorares te daré todos estos reinos. ¿De qué reino hablaba? ¿Qué reino cree que hubiera sido posible poder tentar al Señor y el Señor hubiera caído y hubiera dicho, sí, de acuerdo, yo te adoro y porque me voy a dar todos esos reinos? ¿Algún reino, un país? ¿Los reinos que rodeaban ese tiempo a Israel? ¿El Medio Oriente? ¿África? ¿Parte de Europa? ¿El planeta? No, hermano. Esos dos hablan en niveles superiores, no terrenales. Eso traspasan todo entendimiento humano. Le estaba ofreciendo todo lo que estaba a cargo del hombre cuando Dios se lo dio en el huerto. Y no es una tierra, no es algo pequeño. Lo de Dios es inmensamente grande, es incalculable. Por eso Pablo habla de cosas inefables. Se lo concedió y lo perdió el hombre, porque fue engañado en la tentación que si comes serás igual a Dios. Por tanto, en el engaño traspasó todo eso a él. Por eso dice la palabra que él clavó en la cruz el decreto que pesaba sobre el hombre.
sobre nosotros, lo clavó en la cruz, la condena por la desobediencia. Y todo lo que el hombre tenía lo tuvo Satanás, y cuando tentó al Señor le mostró todos esos reinos. Todo te lo daré si postrado me adorares. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que en el transcurso él está en una lucha espiritual que no la vemos con estos ojos humanos. No podemos analizarla, no podemos soportar, no lo es permitido. Hay una ley de Dios que no lo permite. Hay algunos que Dios le permite el don de la vista espiritual, hay algunas cosas que Dios sí permite, pero la mayoría, en generalizado, no es permitido. ¿Por qué no es permitido? Porque la salvación, después de la transgresión y por la redención de Jesucristo, al ser levantado por el Padre, símbolo como lo relató en el libro Números y lo relata acá, Él levantó a Jesucristo. Él habla como una serpiente de bronce y sobre un asta, dice. Sobre un asta puso a la serpiente de bronce. Ahora, analicemos. El Señor es divino. Satanás aún no ha sido condenado ni encadenado, por lo tanto está actuando y espera tropiezo para todos nosotros. Y él tiene su poder, tiene su autoridad, tiene sus potestades. El hombre está ahí, pero ante los cristianos que tienen a Cristo en su corazón, no tiene potestad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nombre de Jesucristo y es por sobre todo nombre. Por lo tanto, en Cristo somos más que vencedores. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, está ahí la situación de que levantó el asta, un trozo de madero, ¿no es cierto? Lo levantó en alto y puso un símbolo de serpiente de bronce. Según algunos eruditos, que esa serpiente de bronce, cuando la levantó para que tuvieran reconocimiento, no la puso paralelo ni la enrolló, sino que la puso cruzada para que se identificara que era una culebra. Ahora la pregunta es, y si el campamento era terriblemente grande, por hermanos, iban como 2,5 millones de personas, donde estuviera el más lejos, más cercano, ¿cómo iban a alcanzar a ver una serpiente, un asta de madera y una culebra de bronce tan lejos? ¿Cómo? Porque el orden del campamento iban 3 tribus adelante, 3 tribus atrás, 3 tribus al costado y al medio iba el tabernáculo. Y eso, saque la cuenta que eran casi 2 millones de personas. Donde la haya levantado Moisés, ¿cómo la iban a alcanzar a ver? Algunos cerca, sí. ¿Y los demás? Para meditarlo. Pero aquí el Señor da la respuesta. Entonces, el Padre, como Moisés levantó a la serpiente, el Padre levantó a Cristo. Y están los dos en un báculo o en un asta de madera. Entonces, él, como la serpiente fue maldita y estaba la maldición, ¿qué tuvo que hacer Dios para poder redimir y poder pagar el precio de nosotros? Tuvo que ser maldito. Se tuvo que venir a tomar la maldición nuestra, y la simboliza en la serpiente, en el símbolo de la serpiente. Pero la serpiente tiene una característica, como se la mandó a hacer Dios a Moisés. Era de bronce. El bronce se constituye y usted lo arma de cobre con estaño, 2 componentes. Ahí usted arma el bronce, le da figura y ahí queda bruñido. Le tiene que colocar otro tipo de mineral para que bruña más, otra característica, pero en consecuencia el bronce surge del cobre, la aleación del cobre con estaño. 2. Cuando el Señor vino, el ángel a María y le relata y le da las buenas nuevas, le dice: bienaventurada entre las mujeres, porque el Señor te ha elegido y en ti nacerá el Salvador de Israel. Y le promete que el ángel vendrá el Espíritu Santo y le hará sombra. Por tanto, vino el engendro espiritual, porque el Señor nació de la carne y del Espíritu. El verbo, dice la palabra, hecho carne. El verbo es la palabra de Dios que vino y se desarrolló por nosotros para darnos el mensaje de salvación y ser nuestra guía, nuestra luz. Jesucristo es el verbo. Él
tomó la imagen de serpiente, tuvo que igualarse a Satanás para ser maldito como él, pero este es para redención, el otro es para condenación. Por eso que tuvo que ser la serpiente y tuvo que ser cruzada en símbolo de la cruz para que lo vieran. Y todo aquel que lo ve, dice el relato de Números, se salvaba, no moría de la serpiente ardiente. La serpiente ardiente son los espíritus. Hoy en día son los espíritus, son los demonios. En aquella vida, en aquel tiempo, las serpientes eran las que por el color de la escama eran doradas y a la mordedura era un ardor y un dolor. Hoy en día los espíritus satánicos están para morder, para hacer sufrir al hombre y la mujer de Dios. Pero con Dios mirándolo siempre a Él, al blanco perfecto, en el cual me esfuerzo, dice el apóstol Pablo, no hace mella, no nos envenena. Cuando Pablo iba en su viaje misionero, en uno de los viajes en una isla, fue a buscar leña, ¿no es cierto?, para prender el fueguito y se le prendió una serpiente venenosa y todos esperaban la muerte, pero ahí no ocasionó la muerte porque Cristo era con él, no murió porque era hijo de Dios. Y eso es para cada uno de nosotros. Jesucristo, hermanos, se hizo maldito por nosotros. Él era la serpiente que simbolizó y le igualó al adversario su maldición y la redimió por nosotros. Los levantó, nos dio la libertad de Egipto, nos traspasa por el desierto. Él nos da el maná todos los días. Él nos da el agua que beber todos los días para que fluya por nosotros como río de agua viva. Para que sintamos vida en el Señor, no vida en esta carne, sino la vida espiritual, que realmente sintamos la voz de Dios, que sintamos el toque de Dios en el corazón, que sintamos la oración, que sintamos la humillación, que sintamos cuando nos inclinamos y adoramos a Dios Todopoderoso. Tú eres el Altísimo Eterno de Dios, tú eres de eternidad en eternidad, eres el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega. Eres todo, Señor. Cuando el hombre está en el espíritu, vengan los demonios que vengan, no lo tocan. No pueden hacerle mella, rebotan, porque la coraza está por nosotros. Él nos coloca el yelmo, lo coloca la coraza, nos da los calzados, nos da el escudo, nos da la espada de la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor se levantó en la maldición que tuvo que tomar para darnos eso. Y hoy en día tenemos esa dádiva que no la merecemos. No la merecemos, hermano, pero por Jesucristo Dios nos la da. Toma, es tuya, te la di, recíbela. Llévala ahora porque la eternidad la vas a usar para siempre. Porque Dios no termina, porque mi Padre trabaja y hasta hoy yo trabajo, dice el Señor. No hay límites para Dios. Y para los hijos de Dios tampoco. Por eso el Señor dice que me busqué un grupo para constituirlos como herederos. Lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo. Somos herederos y coherederos con Cristo el Señor. O sea, la bendición y la honra es inmensa, grandiosa, potentosa. No hay límite, no hay gratitud para Dios. No tenemos palabras, somos torpes de lengua, somos toscos en el hablar, en el término espiritual. Ojalá tuviéramos las palabras de Salomón en el espíritu, hablando grandeza de Dios, pero Dios como ama al humilde, como ama al que se humilla, Él jamás lo va a rechazar. Por eso la palabra dice, para que todo aquel que en Él cree. Hoy el mundo cree en Dios. Sí, la mayoría cree. Yo creo en Dios. Pero la pregunta es, ¿pero todos los que creen hacen la voluntad de Dios? ¿La hacemos? ¿La hago yo? ¿La hace usted? ¿Hago la voluntad de Dios? ¿Estoy en el camino de la verdad? Como Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Este es el camino que yo te entrego. Y esta es mi verdad, porque Satanás vendrá a turbarte, te atacará tu mente y hará todos los problemas, pero yo soy la verdad, confía y cree en mí. Y finalmente, confiando en mí, te voy a dar no una vida en esta tierra, no te voy a dar millones de pesos o de dólares para que te vayas a malgastar al Caribe o a la Luna o a Marte. Te voy a dar la riqueza mayor, en la que está en el reino de los cielos, que es la eternidad junto a mí. Esa es la promesa del Señor. Eso es lo que nos tiene prometido. Y por eso que esto es locura. Por eso no lo creen, porque quieren ver para creer. Pero la bienaventuranza es, bienaventurado el que cree sin haber visto.
Por eso es por fe. Y por eso aquí lo recalca, para que todo aquel que en Él cree, sin verlo. Yo oro, yo clamo, cantamos aquí como si viéramos, como dice Moisés, viendo al invisible, que está en todo lugar. Que al escuchar de los pajaritos, yo sé que Dios está ahí. Al tronar del trueno, Dios está ahí. A la nieve de la alta montaña, Dios está ahí. En el rugido del mar, Dios está ahí. En mi oración, Dios está ahí. Porque entra a tu habitación solo, cierra la puerta y ora en lo secreto al Padre. Dios está en todos lados. Pero hay que creer, no de palabra, sino de corazón, con temor, con humildad y sabiendo que solamente somos siervos del Señor. Porque el que cree, el que piense que es algo, a sí mismo se engaña. O el que cree que esté firme, mire que no caiga. Uno tiene que estar en el temor de Dios y mirar. ¿Usted cree que mucho pueblo miró a la serpiente de bronce? Hay muchos que no miraron y murieron envenenados. Hoy en día tampoco están mirando a Cristo. Lo tenemos como rutina, como un cliché, como sí, un buen eslogan, sí, buena onda, me parece, está actual. Pero en realidad Dios quiere adoradores como en espíritu y en verdad. No dice en la carne, dice en espíritu y en verdad. Porque al espíritu reconoce Dios, a lo del espíritu, no la carne. Porque yo puedo darme vuelta carnero, puedo correr para allá, para acá, puedo darme vuelta, no sé, hacer mucho show aquí en la carne. Yo digo en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Pero Dios que ve todas las cosas es en espíritu. Es adoración a Dios. Si yo puedo hacer mucha emoción, emocionémonos todos, hermanos, emocionémonos. Pero en realidad lo que Dios busca es verdad, justicia, piedad, integridad, honestidad con el Señor. Eso es lo que uno tiene que cargar. Esa es la cruz de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Humilde. Falta humildad. Nos falta humildad, hermanos. De aquí. Humildad. Señor, tú eres primero, segundo, tercero, último eres tú, después los demás. Humildad ante el Señor y el temor. Por eso que el temor de Dios es uno de los espíritus, de los 7 espíritus de Dios, es el temor a Dios. Y Él nos quiere ese temor a Dios nosotros, la sabiduría, el conocimiento. Por tanto, el Señor, la serpiente, es la maldición que Cristo tomó por nosotros. Él la concretó. Él se vino aquí en la tierra, se hizo como híbrido del verbo hecho carne. Lo divino tomó la carne. O sea, hermano, en otras palabras, lo divino de Dios tomó la esencia humana, hermano, de la carne, que es algo lo último, que no es repelido por la divinidad, por la santidad de Dios, pero Él la tomó por nosotros. Él la tomó por nosotros y ante la creación celestial fue maldito. Se hizo maldito, no ante el hombre, hermano. Si el hombre es polvo, sino ante los seres, los dominios, los reinos, las potestades. Se hizo maldito. Por eso la pregunta, ¿quién es el hombre? Para que lo visites. ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Quién es? ¿Quién hace esa pregunta, hermano? Ah, no, el escritor. No, hermano, son ellos. En el espíritu, si esto es un lenguaje espiritual, si esta revelación viene del cielo, no es de la tierra. Eso preguntan, ¿quién es? Para que te acuerdes. ¿Cómo vaya a visitar? ¿Cómo vaya a bendecir a Gastón Alcaíno? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué ha hecho ese hombre? ¿O usted cree que Satanás no se presenta ante Dios? Lo dicen los profetas menores y lo dice también el Señor. Él va y nos acusa. ¿Quiénes somos para que nos bendigan? Si realmente el hombre muchas veces nos dice mentira, dice verdad, ¿cómo lo vaya a bendecir? ¿Cómo le va a responder la oración? ¿Qué mérito tiene? Y ahí el silencio, yo creo que el Señor, como manso que era el Señor, habla por nosotros, intercede por nosotros. Padre, yo los conozco. Recuerda que son tuyos. Recuerda que eran parte de los que se habían perdido. Y yo los fui a buscar. Tú los conoces, Padre. Tú sabes que son débiles. Pablo dijo, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y el pecado siempre está
delante de mí, pero nos pertenecen, Padre. Yo morí y di mi vida por ellos. Yo los redimí. Yo dejé mi esencia aquí y bajé. No que haya bajado de una altura a otra, sino que rebajó lo espiritual, lo perfecto, lo magnífico de Dios, la esencia espiritual, lo santo, lo santo, lo santo. Por eso la palabra dice de los cielos, de los cielos, de los cielos y de los cielos. Lo multiplica, no hay número. Que Él rebajó todo eso, rebajó todo para llegar acá a nosotros, donde estábamos condenados, hermanos. Él rebajó hasta nosotros. Por eso que en el valle de sombra, de oscuridad, de muerte. ¿No está escrito así la palabra? Él vino a nosotros y Él nos defiende, Él intercede, Él nos escucha, e igual nos responde. Porque Él no quiere la muerte del pecador, sino la vida eterna, que se salve. Porque Dios no mandó, como dice la palabra, que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación está a nuestra disposición siempre, en todo instante, en todo momento. El Señor la tiene para nosotros. Es nuestra, Él ya nos la dio, es suya, pero hay que creer. Y creer no un día, ni mañana, ni pasado, ni antes de ayer, ni hace un mes atrás. Creer hasta el final de mis días, hasta cuando Dios me haga cerrar mis ojos y mis huesos sean bajados al polvo de la tierra. Se cumplirá la palabra, si yo creo en Dios, que del polvo de la tierra Dios me levantará. Eso es creer en Dios, creerle a Dios. Es creer en la palabra. Cuando el Señor venga, dice la palabra, el mismo Señor lo dice, ¿hallará fe en la tierra? Es profético. Lo estamos viviendo hoy. Hoy, Seba Lomar, hoy lo estamos viviendo. ¿Hallará fe en la tierra? Porque vuelvo a repetir, y con esto termino, hermano, Dios, o el nombre de Jesucristo, no es un eslogan, no es un título, sino es una verdad que se lleva aquí. En el corazón se carga, se lleva. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Jesucristo. Cristo, usted lo hizo parte de Él. Usted es parte de la promesa de la herencia. Usted es parte de lo que se llaman hijos e hijas de Dios. Usted es parte de lo divino. Ya no es terrícola, es divino, es el Espíritu. Por eso somos llamados a pensar, a tener la mente de Cristo. Somos llamados a tener la mente de Cristo, pensar en las cosas de Dios. No digo con esto que deje de trabajar, de estudiar, de esforzarse, de desarrollarse. No, no estoy diciendo eso por ningún motivo. Lo que estoy diciendo es que hay que hacer tesoros en el reino de los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Podemos llevar una vida secular? Llévela, pues, hermano. Llévela, hay que llevarla. Porque estamos en este mundo, más no somos, pero nuestra vida está allá. Nuestra fe está allá, nuestra esperanza está allá, porque sabemos que si partimos, allá nos vamos. Y hay que tener la plena seguridad en eso, hermano, en el nombre del Señor. A eso Dios nos invita, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, todos aquellos que dicen, hermano, oye, vive la vida porque después de esta no hay otra. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No. Sí, hay una perdición y hay una salvación. No es que después de esta vida no hay nada, que a usted le sacan el chip y le borra la imagen y dejó de ser. No, 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 no. No, está. Y va a ser realidad. Sí o sí va a suceder. Algunos más temprano, otros más tarde, pero va a ser igual. Y todos nos, dice la palabra, y todos nos seremos presentados ante el tribunal de Cristo. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos guarde y nos bendiga, hermanos. La gloria y la honra son para Dios. Le invito a dar las glorias a Dios.